Fernando Colunga. ¿Quién no reconoce ese rostro? El hombre apuesto de las telenovelas. El galán que hizo soñar a millones de mujeres. Esa sonrisa perfecta. Esos ojos que parecen hablarte a través de la televisión. Ha estado en los hogares de todos por más de 30 años. Esmeralda, María la del barrio, la usurpadora telenovelas que todo el mundo ha visto. Pero, ¿quién es realmente el hombre detrás de ese rostro famoso? ¿Por qué, a sus 59 años, Fernando Colunga nunca se ha casado? ¿Por qué nunca se le ve con novias? ¿Por qué su vida personal es un misterio tan grande? Hoy, una mujer rompe el silencio después de muchos años y revela un secreto impactante y triste sobre Fernando Colunga. Ella dice que tiene las respuestas. Y no son las respuestas que los fanáticos quieren escuchar. Para preservar la identidad de esta mujer, la llamaremos María Elena Suárez. María Elena Suárez no es famosa. No es actriz. No aparece en las revistas. Hoy tiene 56 años y trabaja como maestra en una pequeña escuela en Puebla, México. Una vida normal, sencilla. Nadie imagina su pasado. Trabajaba en la limpieza de los estudios de Televisa en 1995. Era joven, tenía 27 años. No era hermosa como las actrices, pero hacía bien mi trabajo. Un día, estaba limpiando un camerino tarde en la noche. Todos ya se habían ido. O al menos eso creía. María Elena cuenta que, aquella noche, Fernando Colunga regresó porque había olvidado algo. En ese momento, estaba en la cima de la fama con la telenovela María la del barrio. Me pidió un café. Yo no era mesera, pero ¿quién le diría que no a Fernando Colunga? Preparé el café. Me dio las gracias. Me miró como si yo fuera una persona de verdad, no solo la mujer de la limpieza. Conversamos por casi una hora. La sala estaba en silencio aquella noche. Las luces de los pasillos ya estaban más tenues. María Elena sentía un poco de miedo por estar sola en el enorme edificio de Televisa, pero también disfrutaba del silencio después de un día lleno de gente corriendo y gritando. Nunca había hablado con un famoso antes, continúa María Elena, con los ojos brillando al recordar. Fernando me preguntó mi nombre, de dónde venía, si tenía familia. Nadie nunca preguntaba esas cosas. Para todos, yo solo era una sombra que pasaba con una escoba y un trapo. Fernando le habló sobre la presión de ser famoso, sobre cómo a veces solo quería caminar por la calle sin ser reconocido. Habló de su tierra natal y de cuánto extrañaba la comida que preparaba su madre. María Elena sonrió al darse cuenta de que, detrás de ese rostro hermoso que aparecía en todas las pantallas de México, había un hombre normal con nostalgia de casa. Cuando terminó el café, me dio las gracias de nuevo. Me dijo que nuestra conversación había sido lo más real de todo su día. Sacó un papel y una pluma de su bolsillo. Escribió algo y me lo entregó. Si algún día necesitas ayuda, llama a este número, me dijo. María Elena guardó aquel papel doblado en su vieja bolsa, sin creer realmente que alguna vez lo usaría. Volvió a limpiar el camerino después de que él se fue, pensando que aquella noche solo sería una historia bonita para contarles a sus nietos, si algún día los tenía. No imaginaba que, 3 días después, algo sucedería que cambiaría su vida para siempre. Algo que la haría marcar aquel número cuando ya no tuviera a dónde ir. Fue un martes, suspira, mirando por la ventana del pequeño salón de clases donde ahora enseña a niños. Estaba saliendo del trabajo cuando vi algo que no debía haber visto. Algo sobre uno de los directores de Televisa. Algo peligroso. Aquella conversación fue el inicio de algo que nadie podría imaginar. Fernando empezó a aparecer siempre al final de la jornada. Siempre con una excusa. Siempre buscando a María Elena para hablar. Me decía que yo era la única persona que lo trataba como a un hombre normal, no como a un dios de la televisión. Con los demás, tenía que ser el Fernando Colunga perfecto. Conmigo, podía ser solo Fernando. 3 meses después de aquella primera conversación, María Elena cuenta que comenzaron un romance secreto. Nuestro primer beso fue en el estacionamiento vacío de Televisa, a las 2 de la madrugada. Él temblaba. Yo también.
Era como un sueño, pero era real. Lo que comenzó como encuentros rápidos y escondidos se transformó en algo más grande. Fernando alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la Ciudad de México. Un lugar sencillo donde podían verse sin ser descubiertos. Pasamos 3 años así. Yo limpiaba los estudios de día y, por la noche, 2 o 3 veces por semana, era la novia secreta del hombre más deseado de México. Parece historia de telenovela, ¿verdad? Pero en las telenovelas, el amor siempre gana al final. En la vida real, bueno, en la vida real es diferente. El apartamento era pequeño, pero para María Elena era un palacio. Tenía una sala con un sofá marrón, una cocina donde ella preparaba platillos sencillos de la región de Puebla que Fernando adoraba, y un cuarto con una ventana desde donde podían ver el cielo. Las paredes eran de color amarillo claro, el color que Fernando eligió porque decía que combinaba con la sonrisa de María Elena. En ese lugar, solo éramos un hombre y una mujer, dice, jugando con un sencillo anillo que aún lleva en el dedo. Él llegaba cansado de las grabaciones. Yo le masajeaba los hombros. Hablábamos de cosas simples, que comimos en el almuerzo, personas graciosas que vimos, sueños que tuvimos en la noche. Fernando le llevaba pequeños regalos, una flor, un libro, un chocolate. Nada costoso ni llamativo que pudiera levantar sospechas. María Elena guardaba cada uno de ellos en una caja debajo de la cama del apartamento. Una vez me regaló un cuaderno. Me dijo que escribiera nuestra historia, porque algún día sería más hermosa que cualquier telenovela de Televisa. Pero no todo eran momentos felices en el apartamento amarillo. Fernando empezó a recibir más invitaciones a eventos. Su fama crecía. Los productores querían que se le viera con actrices hermosas, para generar rumores y aumentar la audiencia de las telenovelas. María Elena baja la mirada, recordando los días difíciles. A veces llegaba muy tarde. Otras veces ni siquiera venía. Lo veía en las revistas, sonriendo junto a mujeres bellísimas en fiestas deslumbrantes. Fiestas a las que una empleada de limpieza nunca podría entrar. El tiempo pasó y los encuentros comenzaron a ser menos frecuentes. Un día a la semana. Luego, un día cada 2 semanas. Me daba cuenta de que algo estaba cambiando. Fernando hablaba más sobre su carrera, sobre nuevos contratos, sobre viajes a otros países. El brillo en sus ojos cuando me miraba ya no era el mismo. Fue en una noche lluviosa de marzo cuando María Elena descubrió el secreto que lo cambiaría todo entre ellos. Estaba acomodando la ropa de Fernando en el armario cuando encontró un sobre escondido en el bolsillo de un abrigo. Cuando abrí aquel sobre, mi mundo se derrumbó, dice, con la voz casi apagada. Dentro había algo que explicaba por qué Fernando estaba cada vez más distante. Algo que me hizo entender que nuestro amor secreto estaba amenazado por fuerzas mucho más grandes de lo que yo podía enfrentar. María Elena cuenta que el romance era perfecto en los primeros meses. Fernando era cariñoso, atento, apasionado. Pero había algo que siempre lo preocupaba. Un día llegó muy triste a nuestro apartamento. Acababa de salir de una reunión con los jefes de Televisa. Se dejó caer en el sofá y empezó a llorar. Nunca había visto a un hombre adulto llorar de esa manera. Fue ese día cuando Fernando le mostró a María Elena la página 16 de su contrato con Televisa. Una página que cambiaría la vida de ambos para siempre. El contrato decía con todas sus letras: el actor debe mantener su imagen de hombre soltero y disponible. Cualquier relación pública debe ser aprobada por la empresa. Los matrimonios o hijos deben evitarse durante la duración de este contrato y sus renovaciones. Era como si fueran dueños de su vida. María Elena explica que Fernando había firmado ese contrato cuando era joven y estaba desesperado por una oportunidad. En ese momento, no le pareció un problema. Pero ahora estaba atrapado. Televisa sabía que las fanáticas veían las telenovelas porque soñaban con que algún día podrían tener una oportunidad con Fernando Colunga. Era parte del producto que vendían. Un hombre perfecto y disponible. Aquella noche, Fernando explicó que el contrato había sido renovado por 5 años más. 5 largos años sin poder vivir un amor verdadero a la luz del día. Me apretaba las manos tan fuerte que me dolían, recuerda María Elena, pasando los dedos por su cabello ahora canoso.
Me decía que me amaba, pero que tenía miedo. Miedo de perder todo lo que había conseguido, miedo de lo que Televisa podría hacer si descubría lo nuestro. María Elena preparó un té de manzanilla para calmar a Fernando. Sentados en la pequeña cocina, bajo la luz tenue de la lámpara amarilla, empezaron a comprender la magnitud del problema que enfrentaban. Fernando me contó historias de otros actores que intentaron romper las reglas. Uno de ellos salió con una chica común, no famosa, como yo. Cuando Televisa lo descubrió, lo sacaron de la telenovela en la que trabajaba. Su personaje sufrió un accidente y murió. Después de eso, nunca volvió a conseguir papeles importantes. El miedo en el rostro de Fernando era real. Aquel hombre fuerte, que en la pantalla enfrentaba villanos sin dudarlo, temblaba al pensar en el poder que los ejecutivos tenían sobre su vida. Me contó que Televisa tenía personas que seguían a los actores famosos. Hombres que tomaban fotos, que anotaban a dónde iban, con quién hablaban. Como espías. Dicen que es para nuestra protección, pero en realidad es para controlarnos, me explicó Fernando. María Elena servía café en la escuela donde ahora trabajaba y continuó su historia. Empezamos a ser más cuidadosos. Fernando comenzó a venir al apartamento usando sombrero y gafas oscuras, incluso de noche. Cambió su coche llamativo por uno más sencillo y viejo cuando venía a verme. Dejamos de salir juntos a cualquier lugar, incluso para comprar pan en la esquina. El romance, que ya era secreto, se volvió aún más oculto, como si vivieran en un mundo de sombras. Una noche, Fernando llegó pálido al apartamento. Dijo que uno de los directores le había hecho preguntas sobre a dónde iba después de las grabaciones. Le preguntó por qué parecía tan feliz últimamente. ¿Estás enamorado, Colunga?, le preguntó el hombre con una sonrisa que no era amistosa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que tal vez los estaban vigilando. Tal vez alguien ya sabía sobre ellos. Fernando empezó a hablar de irnos lejos. Dejar México, empezar una nueva vida en otro país. Tenía algo de dinero ahorrado. No sería una vida de lujo, pero estaríamos juntos. Pasamos noches enteras planeando nuestra huida. María Elena sonríe con tristeza. Incluso empecé a aprender inglés, pensando que podríamos irnos a Estados Unidos. Fernando decía que yo sería una gran maestra en cualquier parte del mundo. Pero entonces, un jueves lluvioso, todo cambió. Fernando llegó al apartamento con un sobre grueso en las manos y una expresión que María Elena nunca había visto antes. Colocó el sobre en la mesa de la cocina como si fuera algo peligroso, algo que podía explotar. Lo saben, Elena. Saben sobre nosotros, dijo con la voz casi apagada. Con el tiempo, la relación comenzó a cambiar. Fernando se volvía cada vez más paranoico con la posibilidad de ser descubiertos. Leía todas las revistas de chismes buscando cualquier mención de su nombre. Llegó a cambiar nuestro lugar de encuentro 3 veces porque pensaba que alguien podía estar siguiéndolo. El Fernando cariñoso se convirtió en un hombre lleno de miedo. María Elena cuenta que llegó a quedar embarazada de Fernando en el 2.º año de relación. La noticia, que debería haber traído alegría, trajo pánico. Se puso pálido como el papel cuando se lo conté. No durmió en 3 días. Dijo que si Televisa se enteraba, su carrera estaría acabada. Que todo lo que había construido sería destruido. Que nunca más conseguiría trabajo como actor. Con el corazón roto, María Elena cuenta que decidió no tener al bebé. Fue la decisión más difícil de mi vida. No era solo por él. Era por mí también. ¿Cómo criaría un hijo sola? ¿Cómo explicaría que su padre era Fernando Colunga, pero que no podía reconocerlo? La vida no es como una telenovela. No hay finales felices garantizados. María Elena recuerda aquellos días con los ojos llenos de lágrimas que nunca caen. Fui sola a la clínica. Fernando quería ir, pero era demasiado arriesgado. Aún así, le pusimos un nombre al bebé, Miguel, si era niño, o Lucía, si era niña. Nunca supimos cuál hubiera sido. Después de eso, un vacío quedó entre ellos. Las conversaciones no fluían como antes. Los silencios se volvieron pesados, llenos de palabras no dichas, de acusaciones mudas.
A veces veía a Fernando mirando por la ventana del apartamento con la mirada perdida, como si buscara algo muy lejano. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me decía, en nada, y forzaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El miedo de Fernando crecía con cada éxito que alcanzaba en su carrera. Cuanto más famoso se volvía, más personas lo observaban y más difícil era mantener secretos. Empezó a traer recortes de periódicos sobre actores cuyas vidas habían sido destruidas por escándalos. Actores que un día fueron tan famosos como él y que ahora estaban olvidados, trabajando en pequeños teatros o en comerciales de tiendas de muebles. María Elena comenzó a sentirse como un problema en la vida de Fernando, no como una alegría. Era como si yo fuera una enfermedad de la que no podía contarle a nadie. Algo vergonzoso, que debía mantenerse oculto. En las grabaciones de Televisa, María Elena seguía limpiando los estudios, viendo a Fernando desde lejos, fingiendo no conocerlo cuando pasaba junto a él en los pasillos. A veces, nuestras miradas se encontraban por un segundo. Solo un segundo, porque más que eso era peligroso. En ese segundo, veía todo el amor que aún existía, pero también todo el miedo. Fernando empezó a aceptar trabajos en otros países, telenovelas en Colombia, presentaciones en Venezuela, entrevistas en Estados Unidos. Pasaba semanas, a veces meses, lejos. Me llamaba desde teléfonos públicos, siempre con miedo de que alguien estuviera escuchando. Las llamadas eran cortas, nerviosas. Ya no era como antes, cuando podíamos hablar durante horas sobre todo y nada. María Elena comenzó a ahorrar dinero, centavo por centavo. Algo dentro de mí sabía que aquello no duraría para siempre. Que algún día, Fernando tendría que elegir entre su carrera y nuestro amor. Y yo no era ingenua, sabía cuál sería su elección. En una fría noche de octubre, casi 3 años después del inicio de su romance, Fernando llegó al apartamento con una expresión diferente. No era miedo, no era tristeza. Era determinación. Se sentó en el borde de la cama y tomó mis manos. Elena, dijo, no podemos seguir así. Me está matando por dentro. Nos está matando poco a poco. Pensé que era el final, que estaba terminando todo. Pero lo que Fernando dijo después sorprendió completamente a María Elena. Voy a contarlo todo. Saldré al público y hablaré sobre nosotros. No quiero vivir más en una mentira. Si mi carrera se acaba, que se acabe. Encontraré otro trabajo. Pero no puedo perderte. María Elena sintió su corazón acelerarse. Por un momento, se permitió soñar con una vida normal junto al hombre que amaba. Paseos de la mano en el parque. Cenas en restaurantes. Un futuro con hijos, tal vez. Durante 2 semanas, planeamos cómo sería. Fernando hablaría primero con su abogado y luego daría una entrevista exclusiva a un periodista de confianza. Estábamos listos para enfrentar la tormenta que vendría. Pero entonces, una mañana cualquiera, mientras María Elena limpiaba uno de los camerinos de Televisa, escuchó a 2 productores hablando sin saber que ella estaba allí. En el 3er año de relación, María Elena dice que ya no soportaba vivir en las sombras. Quería una vida normal. Quería poder caminar de la mano en la calle. Quería ser presentada a los amigos de Fernando. Quería existir en su vida real. Era mi cumpleaños número 30. Pedí un único regalo, que él eligiera entre mí y el contrato. Que enfrentara a Televisa. Que le dijera al mundo que amaba a una mujer común, a una empleada de limpieza. Fernando pasó toda la noche en silencio, según María Elena. Al día siguiente, llegó con una caja pequeña. Pensé que era un anillo. Que había elegido el amor. Pero dentro de la caja había dinero. Mucho dinero. Y una nota que decía, para que comiences una nueva vida lejos de aquí. Te amo, pero no puedo ser quien necesitas que sea. María Elena nunca volvió a ver a Fernando Colunga en persona. Usó el dinero para mudarse a Puebla y estudiar para ser maestra. Comenzó una nueva vida. Se casó, tuvo 2 hijos, se divorció. Una vida común, con alegrías y tristezas comunes. Cuando María Elena abrió aquella caja, sintió como si el mundo entero se detuviera. El dinero estaba organizado en fajos perfectos,
como si Fernando hubiera pasado horas acomodándolo para que se viera bonito. Era una fortuna para alguien como ella, que limpiaba baños para vivir. Me quedé sentada mirando esa caja durante horas. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada, mirando. Cuando empezó a salir el sol, guardé el dinero en mi viejo bolso y salí del apartamento sin mirar atrás. Dejé mi llave sobre la mesa de la cocina. Al día siguiente, María Elena no fue a trabajar a Televisa. Ni al otro día. Ni nunca más. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Me sentía como un fantasma. Como si hubiera muerto, pero siguiera caminando entre los vivos. Tomé un autobús a Puebla, donde vivía mi tía. Durante todo el viaje, me pregunté si Fernando me extrañaría o si se sentiría aliviado de que me hubiera ido. En Puebla, María Elena alquiló un pequeño cuarto y se inscribió en cursos nocturnos para terminar sus estudios. Durante el día, trabajaba en una pequeña tienda de ropa. El dinero de Fernando seguía guardado debajo del colchón, casi no lo tocaba, como si tocarlo significara revivir el dolor. Veía a Fernando en la televisión cuando pasaba por alguna tienda de electrodomésticos. Seguía siendo hermoso, sonriendo, fingiendo ser el hombre perfecto que todos querían que fuera. A veces me preguntaba si pensaba en mí, si miraba la luna y recordaba las noches que pasamos juntos. 2 años después de llegar a Puebla, María Elena conoció a Carlos, un profesor de matemáticas en la escuela donde estudiaba. Un hombre sencillo, amable, sin grandes ambiciones más allá de dar clases y vivir una vida tranquila. Carlos sabía que tenía un pasado complicado. Nunca le conté sobre Fernando, pero él sabía que mi corazón estaba herido. Me tuvo paciencia, me dio espacio, me respetó. Así fue como empezamos a salir juntos. María Elena terminó sus estudios y se convirtió en maestra en la misma escuela donde trabajaba Carlos. Se casaron en una ceremonia pequeña, solo con la familia y algunos amigos. El día de mi boda, recibí una caja sin remitente. Dentro había una rosa blanca y una tarjeta que solo decía, sé feliz. No tenía firma, pero yo sabía de quién era. Carlos nunca supo de la caja. La vida siguió. María Elena tuvo 2 hijos con Carlos, Miguel y Lucía. Los nombres no fueron una coincidencia. Era una forma de honrar a aquel bebé que nunca llegó a nacer. Fueron años buenos, sencillos. Carlos era un buen esposo, un buen padre. No teníamos lujos, pero teníamos lo suficiente. A veces, cuando estaba sola, me sorprendía pensando cómo habría sido mi vida si Fernando hubiera elegido diferente. Si hubiéramos huido juntos. El matrimonio duró 12 años. Terminó sin grandes dramas, sin gritos, sin portazos. Solo 2 personas que se dieron cuenta de que ya no se amaban como antes. Carlos conoció a otra maestra, más joven. No lo culpé. Tal vez nunca le di todo mi corazón. Siempre quedó un pedazo guardado, encerrado, con el nombre de Fernando. María Elena continuó su vida en Puebla, criando a sus hijos, dando clases, viviendo días que se parecían unos a otros. Hasta que, 25 años después de haber salido de Televisa, su teléfono sonó en medio de la noche. Era una voz que reconocería en cualquier lugar, incluso después de tantos años. Una voz que habitó mis sueños durante décadas. Elena, dijo, necesito verte. Es importante. María Elena cuenta que pasó 25 años sin hablar de Fernando Colunga con nadie. Ni con su familia, ni con amigos. Era un secreto enterrado en el pasado. La semana pasada, estaba viendo televisión con mi hija de 20 años. De repente, apareció una entrevista con Fernando. Mi corazón se detuvo. Sigue siendo guapo, incluso a los 58 años. Mi hija dijo, ese actor es tan guapo y nunca se casó, debe ser gay. Me reí, pero por dentro estaba llorando. En la entrevista, el periodista le preguntó a Fernando por qué nunca se había casado. ¿Por qué nunca había asumido una relación seria? Si no se sentía solo. Su respuesta me rompió el corazón de nuevo, tantos años después. Dijo, con esa misma sonrisa perfecta de siempre, estoy casado con mi trabajo. El público es mi familia.
Las mismas frases de hace 25 años. Pero sus ojos estaban vacíos. Tristes. Fue en ese momento cuando María Elena decidió contar su historia. No por venganza. No por dinero. Sino para liberar un secreto demasiado pesado. Quiero que la gente sepa que Fernando Colunga no eligió estar solo. Que amó de verdad. Que lloró de verdad. Que detrás del galán perfecto existe un hombre que fue forzado a elegir entre el amor y su sueño. Esa noche, después de que su hija se durmiera, María Elena abrió la vieja caja que guardaba en el fondo del armario. Una caja que no abría desde hacía muchos años. Dentro había fotos amarillentas, un pañuelo con un perfume ya perdido por el tiempo, notas escritas a mano. Estos pedazos de papel son las únicas pruebas de que nuestra historia realmente sucedió, dice mientras toca con cuidado una foto donde apenas se distingue el rostro de Fernando. Tomada con la tenue luz del apartamento secreto. A veces yo misma dudo si fue real o si lo inventé todo en mi cabeza. María Elena pasó la noche releyendo las notas, recordando momentos que parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. La joven empleada de limpieza que una vez creyó que el amor podía vencerlo todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Tomé el teléfono y llamé a una periodista aquí en Puebla, una exalumna mía que ahora trabaja en un periódico pequeño. Le dije que tenía una historia que contar. La periodista, Claudia, llegó a la sencilla casa de María Elena esa misma tarde. Traía una grabadora y mucha curiosidad en los ojos. Cuando empecé a hablar, las palabras salieron como un río después de mucha lluvia. No podía parar. Conté todo, el primer encuentro, los años ocultos, el embarazo, el dinero, la despedida. Claudia apenas respiraba mientras hablaba. Al final de la entrevista, Claudia apagó la grabadora con las manos temblorosas. ¿Profesor Colunga? Fernando Colunga, preguntó, aún sin poder creerlo. ¿Tiene pruebas de todo esto? María Elena mostró las fotos, las notas, incluso la caja donde Fernando había dejado el dinero, que ella había guardado todos esos años. Evidencias de un amor que México nunca conoció. Claudia me preguntó si sabía lo que pasaría cuando esta historia saliera a la luz. Si entendía que muchas personas no me creerían, que otras me atacarían, que Televisa probablemente lo negaría todo. Respondí que sí, que estaba lista. María Elena sabe que muchos no le creerán. Guardé todo. Las cartas que me escribió. Fotos nuestras juntos en el apartamento. Incluso tengo una copia del contrato que me mostró aquella noche. Ella muestra las pruebas. Cartas escritas a mano, con una caligrafía que coincide con los autógrafos conocidos de Fernando. Fotos amarillentas por el tiempo, donde se les ve juntos, abrazados, sonrientes. Y la copia de una página de contrato con el logo de Televisa en la parte superior. No quiero destruir su imagen. Quiero que la gente entienda el precio de la fama. Quiero que sepan que ese hombre sonriente en la televisión perdió la oportunidad de tener una familia, de tener hijos, de amar libremente, todo por mantener su sueño de ser actor. En la pequeña sala de estar de su casa en Puebla, María Elena abre con cuidado una caja de madera antigua, como quien maneja algo sagrado. La caja tiene el aroma de los años, un perfume de recuerdos guardados por mucho tiempo. Esta fue la primera carta que me escribió después de nuestro tercer encuentro en el apartamento, dice, mostrando un papel doblado varias veces, ya frágil en los pliegues. La carta comienza con mi querida Elena y termina con eternamente tuyo, FC. En el medio, palabras de amor escritas con una caligrafía inclinada, elegante. María Elena señala pequeños detalles que prueban su autenticidad. Mira cómo hace la letra R, con este pequeño lazo. Es igual a los autógrafos suyos que aparecen en revistas antiguas. Y aquí, esta mancha de café, siempre derramaba café cuando escribía. Las fotos son pocas, pero reveladoras. En una de ellas, Fernando está en la pequeña cocina del apartamento, sin camisa, preparando algo en la estufa. En otra, los dos están sentados en el sofá marrón, con las cabezas juntas, sonriendo a la cámara apoyada en algún mueble. Fernando parece más joven, más ligero, con una sonrisa diferente a la que muestra en las telenovelas. Esta es mi favorita, dice María Elena,
mostrando una foto en la que Fernando duerme, el rostro relajado, vulnerable. La tomé sin que él supiera. Era tan raro verlo así, en paz, sin preocupaciones. Parecía un niño. El fragmento del contrato está guardado en una carpeta de plástico para protegerlo. El papel tiene un aspecto oficial, con sellos y firmas. La cláusula destacada con marcador amarillo está en la página 16, exactamente como María Elena había dicho. Fernando me dejó hacer esta copia aquella noche. Me dijo que necesitaba entender lo que estábamos enfrentando. Que no era solo una cuestión de valentía o de amor. María Elena guarda todo con el mismo cuidado con el que lo mostró. Sus manos, envejecidas y marcadas por años de trabajo duro, tocan cada objeto como si fueran tesoros. Algunas periodistas me preguntaron por qué no vendí estas cosas. Me dijeron que podría haberme hecho rica. ¿Pero cómo se venden pedazos del alma? Estas cartas, estas fotos, son la prueba de que una vez, hace mucho tiempo, fui verdaderamente amada por Fernando Colunga. Cuando se le pregunta qué podría pensar Fernando sobre su decisión de hacer pública su historia, María Elena mira por la ventana, hacia el cielo de Puebla. Debe estar furioso ahora. Asustado. Tal vez hasta me odie. Pero espero que algún día lo entienda. Nos estamos haciendo viejos, Fernando y yo. ¿Cuánto tiempo más debía durar esta mentira? ¿Cuánto tiempo más tenía que sonreír en entrevistas y decir que estaba feliz estando solo? María Elena cree que su historia puede ayudar a otras personas atrapadas en relaciones secretas, personas que renunciaron a su verdad por miedo o por contrato. Tal vez alguna joven actriz de Televisa lea mi historia y tenga el valor de hacer las cosas de manera diferente. Tal vez algún actor famoso decida que el amor vale más que la fama. Tal vez cambie algo en el sistema que convierte a las personas en productos. En la pared de la sala, hay una foto de María Elena con sus 2 hijos, ya adultos. Una familia sencilla, normal, sin glamour. Una vida que Fernando Colunga nunca conoció. Al final, creo que fui yo quien tuvo suerte. Tuve hijos. Los vi crecer. Conocí el amor más de una vez. Viví una vida real, con problemas reales, con alegrías reales. Fernando solo tuvo personajes. Solo tuvo fama. Y la fama no te abraza en las noches frías. Mientras muestra la última carta que conserva, María Elena revela que ya ha comenzado a recibir mensajes de otras mujeres. Mujeres que también amaron en secreto a hombres famosos. Mujeres que también tuvieron que elegir entre el amor y algo más. Estamos formando un pequeño grupo. Para apoyarnos, para compartir nuestras historias. ¿Quién sabe? Tal vez algún día escribamos un libro juntas. Las mujeres invisibles, podría ser el título. Después de una semana de silencio, Fernando Colunga finalmente se pronuncia. No niega. No confirma. Solo pide respeto a su privacidad. Durante 40 años, he entregado mi vida al público a través de mis personajes. Solo pido que respeten mi vida personal. Hay verdades que pertenecen solo a quienes las vivieron. La respuesta ambigua solo aumenta las especulaciones. ¿Por qué no negó directamente? ¿Por qué no demandó a María Elena por difamación? ¿Será que la historia es cierta? María Elena regresa a su vida sencilla en Puebla. Rechaza invitaciones para más entrevistas. Rechaza ofertas de dinero para contar más detalles. Ya dije lo que necesitaba decir. No quiero fama. No quiero dinero. Solo quería quitarme este peso del corazón después de tanto tiempo. Fernando Colunga sigue trabajando. Sigue sonriendo en las entrevistas. Sigue siendo el galán perfecto que todos conocen desde hace décadas. Pero algo ha cambiado. En las nuevas entrevistas, cuando le preguntan sobre su vida personal, ya no da las respuestas ensayadas de siempre. Ahora, simplemente dice, todos tenemos que hacer elecciones en la vida. A veces, solo nos damos cuenta del precio de esas elecciones cuando ya es demasiado tarde para cambiar. Y, por primera vez en 40 años de carrera, la gente no ve solo al galán perfecto. Ven a un hombre real, con tristezas reales en los ojos. Los periódicos mexicanos no hablan de otra cosa. En los kioscos, en las portadas de revistas, en las conversaciones en las plazas,
Fernando Colunga y María Elena son el tema del momento. Expertos en lenguaje corporal analizan los gestos de Fernando en su declaración. Parpadea más de lo normal, dice uno. Sus manos están inquietas, señal de que oculta algo, afirma otro. En la pequeña escuela de Puebla, María Elena intenta mantener la rutina. Sigue dando clases, corrigiendo exámenes, conversando con los alumnos. Pero nada es como antes. Los demás profesores murmuran cuando ella pasa. Los padres de los alumnos la miran con curiosidad en los pasillos. Algunos le piden autógrafos, como si fuera una celebridad. Mis alumnos me preguntan si es verdad que salí con Fernando Colunga, cuenta María Elena, acomodando los libros en la estantería del aula vacía. Solo les digo que todos tenemos un pasado, y que lo importante es lo que aprendemos de nuestras historias. Miguel, el hijo de María Elena y Fernando, está confundido con toda la situación. Llamó a su madre en cuanto vio la noticia. «Mamá, ¿es verdad? ¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó con la voz temblorosa por teléfono. «Fue la conversación más difícil de mi vida», confiesa María Elena. «Le pedí que viniera a mi casa. No era algo para hablar por teléfono. Cuando llegó, le mostré todas las pruebas. Las fotos, las cartas, todo». Miguel pasó horas en silencio después de ver las evidencias. Miraba las fotos antiguas, el rostro joven de Fernando, luego sus propias manos, como si buscara en ellas algún parecido con el hombre que ahora sabía que era su padre biológico. «Lo que más me duele es saber que he vivido una mentira», dijo finalmente Miguel. «Carlos no es mi padre. Mi verdadero padre no sabe que existo. Y todo México lo sabe antes que él». María Elena intentó explicar sus razones, el miedo que sentía, su deseo de proteger al niño, el respeto por la carrera de Fernando. Palabras que sonaban vacías ante el dolor en los ojos de su hijo. Miguel salió de casa esa noche diciendo que necesitaba pensar. Que necesitaba tiempo. No lo culpo. Y así termina el video de hoy. ¿Qué les pareció esta historia sobre Fernando Colunga? Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta, con el único propósito de entretenimiento. Tenemos muchas otras historias emocionantes preparadas para ustedes que los mantendrán atrapados de principio a fin. Compartan en los comentarios qué les pareció y qué les gustaría ver en los próximos videos. Hasta la próxima.